Televidente, feliz noite e bom vini de nosso programa Boa Noite Corsão. Um feliz semana para você, tour. Contento para nós compartilhar com vocês programa novo e para nós abrir semana com bom vibe, com boa harmonia e com entusiasmo. E nós estamos invitados para também assim, mesmo coisa. La nós abrir semana aqui com alegria. Já é dia, está chegando na final, solo abaixo, e nós também iniciar a trove uma noite mais de nosso programa Boa Noite Corsão. Hoje ainda demorando em Trempan a chegar a Corsão uma embarcação de Colômbia, ARC 24 de julho na espanhol, ARC 24 de julho. Uma embarcação de Armada Colombiano. Y danke na una invitación del Consulado de Colombia, señor embajador cónsul de Colombia en Corsão, embajador Pablo Rebolledo, y el team del Consulado de Colombia estaba presente así junto con autoridad local, llama Bombini, la delegación de Colombia que ha a bordo de buque aquí. El buque aquí es un buque escuela, pero diferente a lo que nos conoce tradicionalmente el barco de vela, que se llama buque escuela, camina oficial de marina tacinha, navegación na estilo tradicional, sin instrumentación moderno. El barco aquí tiene como finalidad duna marinero, cadete y personal tren de Armada Colombiano para CINA navegación y operación de tipo de buque más moderno. Pero la que nos pasa para nos así disfrutar de un reportaje que nos ha realizado hoy mañana con llegada de ARC 24 de julio. De manera nos permitir, nos está a bordo del buque de Marina de Colombia 24 de julio. Me voy a switch para español a conversar con los invitados. Él es nuestro invitado en el programa, nosotros somos sus invitados a bordo del buque, es el capitán de navío Colón. Capitán, un gran saludo, bienvenidos a Curazao. Muy contentos de tener de nuevo una representación de la Marina Colombiana, después que hace poco tiempo tuvimos el buque Gloria, con una visita bastante extensa e importante, y una vez más la Marina Colombiana, el pueblo de Colombia, todas sus instituciones se hacen presentes con esta visita. Cuéntenos un poquito cuál es el motivo de esta visita y cuántos días van a estar en la isla. Bueno, buenos días para todos. Básicamente tenemos dos motivos. El primero es reafirmar esas buenas relaciones que tiene Colombia con Curazao, y traemos también en este momento un grupo de alumnos de la Escuela Naval de Suboficiales de nuestra institución que están haciendo un crucero de entrenamiento para colocar en práctica esto que aprenden en sus aulas allá en la Escuela Naval. Es de resaltar que este es un buque que es su primer viaje internacional fuera de Colombia. Es un buque nuevo, tiene 4 meses de haberse incorporado a la institución. El bautizo del buque fue el 28 de febrero de este año y es la primera vez que sale del país. Es nuestro tercer puerto internacional. Previamente fuimos a
Aruba y Martinica, y ahora estamos hoy conociendo Curazao y dándole la oportunidad a estos grumetes de que conozcan este bello país. Qué bueno, qué bueno. Es importante resaltar que casualmente hablábamos del buque Gloria, porque nos ha visitado en muchísimas oportunidades. Las diferentes tripulaciones que han venido siempre han manifestado el sentimiento que existe entre la isla de Curazao y el pueblo de Colombia. Sin embargo, hay un momento especial que se celebra, un aniversario más de la existencia de esta bonita relación entre Colombia y Curazao. En este caso, el buque, que como entendemos, un buque nuevo, pero está en un proceso de instrucción. Sin embargo, esa otra parte que tiene que ver con la relación del reino holandés con Colombia y viceversa, ¿qué significa para ustedes como representantes de la Marina colombiana el estar siendo los portavoces de esta celebración? Bueno, básicamente la Marina colombiana tiene una muy buena relación con el Reino de Países Bajos. Nuestras marinas operan conjuntamente a lo largo del Caribe colombiano en contra de todos estos crímenes transnacionales, como son narcotráfico, contrabando, protección de la biodiversidad marina. Entonces tenemos una muy buena relación entre marinas y esto también nos ayuda a fortalecer esa hermandad que tenemos de interoperabilidad con nuestros dos países. Ya. ¿Cuántos estudiantes, capitán, vienen a bordo? En este momento traigo 50 alumnos y un suboficial que es como el encargado de ellos durante su crucero. Somos 116 personas que venimos en este momento, pero alumnos son 50, de diferentes especialidades, y es de resaltar que dentro de esos 50 alumnos hay 7 mujeres. Oh, qué bueno, qué bueno. La representación femenina haciéndose presente cada vez más, claro que en tareas tan difíciles como son este tipo de labores que cumple un barco como este. Me causa curiosidad que muchas veces cada nombre tiene una historia, cada nombre de una embarcación, cada nombre de un comando, cada nombre de un cuartel. El nombre 24 de julio, ¿a qué obedece? El 24 de julio es una fecha muy importante para la Marina colombiana. Uno, porque es la fecha en que se conmemora nuestro aniversario, y dos, porque es la fecha de la batalla, de la gesta libertadora que selló la independencia de Colombia o de gran parte de Sudamérica. Esta fecha, el 24 de julio de 1823, fue el día donde el gran almirante José Padilla López, que es nuestro prócer naval, combatió a los españoles, y producto de esta batalla en el lago de Maracaibo, España replegó su fuerza naval y tomó la decisión de no continuar con esa intención de retomar América. Es nuestra fecha de aniversario basado en esta gran batalla del gran almirante José Padilla López. Qué bueno. Tiene usted una responsabilidad muy grande en llevar esa fecha como emblema del barco a recorrer el mundo. El itinerario, capitán, que van a cumplir en la isla, y si la gente, nuestra comunidad puede visitar el barco. Claro, vamos a estar durante 3 días. Hoy lunes tenemos visitas abiertas al público todo el día de mañana, y el miércoles vamos a estar abiertos desde las 8 de la mañana hasta después de las 18 horas, perdón. Invitamos a toda la comunidad de Curazao y a todos los colombianos connacionales que viven en Curazao a que vengan a conocer el buque, vengan a sentir su patria acá en Curazao, y también a que compartan con nosotros esa calidez humana que tenemos los colombianos en el exterior. No hay duda, no hay duda. Siempre cuando hay los eventos de Curazao Sail Foundation, en este caso no es un barco de vela, pero el recibimiento tiene la misma calidez de siempre del buque Gloria cada vez que nos visita, y de la tripulación de Colombia, que ha sido siempre esplendorosa para todos los habitantes de la isla que visitan. Y creo que, si mal no recuerdo, escuché que el buque Gloria, en la última visita que realizó, en la más reciente, alcanzó cifras de visitas aparentemente muy elevadas en comparación con otras visitas, así que a nosotros nos hace también muy contentos saber que estos barcos tienen tanto interés de la comunidad en visitarlos y en compartir la calidez del pueblo colombiano, representada por sus militares navales, que nos traen un mensaje de paz, un mensaje de armonía y de confraternidad para celebrar este nuevo aniversario también entre el reino holandés y la República de Colombia. Capitán, me tomo la libertad de, a nombre del pueblo de Curazao, darle la bienvenida
que disfruten su estadía en la isla y muchas gracias por estar presentes. Muchas gracias a ustedes por el recibimiento que nos dieron y pues estamos acá con las puertas abiertas para compartir con ustedes estos 3 días. Un gran placer. Gracias. Buen día para todos. Televidente, nos está junto con Lorena Cogollo. Lorena está un alumno, un grumete, que forma parte del grupo de estudiantes a bordo del buque aquí. Te voy a switch trove para español para conversar con Lorena. Lorena, bienvenida a nuestro programa. Contento de tener una dama joven con nosotros para que nos cuente un poquito esta experiencia tan bonita. Primero, habiendo diferentes opciones, Lorena, ¿por qué te gustó el mar en vez de el ejército o la aviación? Bueno, el mar es una experiencia muy bonita y pues no todos tienen esa oportunidad de recorrer tantos lugares, de conocer tantas personas, todo lo que enseñan acá, las maniobras, tantas experiencias. ¿Preferiste el mar? ¿El mar tiene algo para ti en especial? Bueno, el mar le permite a uno vivir experiencias diferentes. La navegación, todo lo que tiene que ver con los buques, es una experiencia totalmente diferente. Ya. ¿Cuánto tiempo ya tienes en la Armada? Ya llevo 1 año y medio en la Armada. Bastante. ¿Y navegando cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sentada en el pupitre y cuánto tiempo en el mar? Bueno, ya llevamos unos días ya navegando y pues ha sido una de las mejores experiencias. Con mis compañeros pues siempre hablamos de superarnos siempre, vivir de todas las experiencias posibles, aprender lo más que se puede, todos muy felices porque la Armada nos da una oportunidad de conocer, de cumplir nuestros sueños y así seguir. ¿En qué área, en qué especialidad vas a estudiar? Mi especialidad es sanidad naval. Sanidad naval. Así. ¿Vas a ser enfermera entonces? Afirmativo, señor. Tienes 2 retos, el mar y la sanidad para tu futuro. ¿Qué te gusta a ti? Bueno, la sanidad es algo muy bonito que es de vocación y es algo que ya viene de uno, ayudar a las demás personas y qué más sino combinarlo con la Armada, o sea, es la combinación perfecta. El mar y la salud. Así es. ¿Qué le quieres decir a los jóvenes, no solamente de Colombia, sino del mundo? Hoy día cuando la gente tiene tantas influencias que vienen por las redes sociales y tal, la carrera militar es algo sumamente bonito, es algo para toda la vida. ¿Qué mensaje le quisieras decir? ¿Quién mejor que una joven para que le hable a los jóvenes? ¿Qué mensaje le quisieras dar? Bueno, yo les diría que se esfuercen, que es algo muy bonito, es algo que o sea, un sueño muy grande que sí se puede cumplir, que con esfuerzo, dedicación, disciplina se puede conseguir. Televidente, un día más, nos está por el barco 24 de julio. Nos ha conversado un rato pasado con su comandante, él explica-nos el motivo del nombre que seguro tem uma responsabilidade bastante grande para uma embarcação para carga enorme. Nós estamos agora aqui junto com o Sungo, está encarregado com a parte operacional do barco, capitán de fragata Romero. Me vai a trove switch para español. Estamos con el capitán de fragata Romero, quien es el jefe de operaciones del barco. Capitán, bienvenido y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, bienvenido a bordo de la RC 24 de julio. Esta es su casa, siéntase bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Antes de hablar un poquito de la misión y de toda esta visita a Curazao, me contaban que este barco es hecho desde cero hasta botarlo al mar en Colombia, diseño, todo, tecnología, todo. Cuéntenos un poquito de eso. Así es, la RC 24 de julio es un barco, un buque de guerra, que es un orgullo para la Armada Nacional de Colombia. Es diseñado primero conceptualmente, en el sentido que la Armada o los oficiales de la Armada y los suboficiales de la Armada establecieron qué era lo que necesitaban en el concepto principal. Luego los ingenieros convirtieron ese concepto en un diseño y luego se construyó. Esas 3 etapas fueron lideradas por mentes y manos colombianas. Qué bueno. Así es. Y por eso es un motivo de gran orgullo traerlo a Curazao, mostrarlo aquí en Willemstad. Y aprovecho para invitar a todos
los pobladores de Curazao que nos visiten. Estamos aquí en el muelle Mati Wharf. Mate y Werf, sí. Mate y Wharf. Y que nos visiten. Vamos a estar abiertos de 9 de la mañana a 6 de la tarde u 8 de la noche. Ya. Vale la pena, Joran, vale la pena. Entonces, este es un concepto diferente. Ahora con el barco Nandepela también, es aquí un barco de guerra, pero una misión de paz. Una misión de paz en este caso. Así. Hablemos un poquito, capitán, me llama mucho la atención de el grupo de grumetes que vienen a bordo. Sí. ¿Son estudiantes para suboficiales de la Armada? Así es, así es. Son estudiantes, son 50 estudiantes para suboficiales de la Armada. Como le decía, dentro del concepto que se diseñó, además de ser un barco de guerra, también cumple con misiones diplomáticas y misiones de paz, tal como usted lo dijo. En este caso son misiones de entrenamiento y diplomáticas. Esos 50 hombres y mujeres colombianos son de especialidad navegantes, radiooperadores, motores, sanidad, nuestros enfermeros a bordo de los buques, y artillería y misiles. Entonces este buque, cuando se pensó, además de lo normal de un buque de guerra, sistemas, armas, también se acondicionó para que viniera personal diferente a la tripulación. Es decir, nosotros somos 66 tripulantes y a la par tenemos 50 más, durmiendo cómodamente, llevando clases, llevando entrenamiento, realizando sus prácticas. Yo les contaba que cuando salimos de Colombia era su bautizo de mar para los navegantes nuevos. La Guajira colombiana no decepciona, ese mar siempre está bastante movido y tuvieron su bautizo de mar ahí en nuestra Guajira y aquí entre el Caribe, entre Colombia y Curazao. Estos grumetes, que son los estudiantes para ser suboficiales, se entrenan a bordo en lo que ellos van a realizar cuando salgan de la escuela. Es como darle un briefing de a qué se van a enfrentar. Muchos de ellos decidirán, sí, esta es mi vida. Otros, de pronto que el mar los ha golpeado muy fuerte, decidirán, no me quiero ir por ahí. Y por eso decimos que es el bautizo de mar, es llevarlos un poco a la realidad, sacarlos de las aulas de clase y traerlos aquí a que vivan lo que en realidad se enfrenta un marino cuando sale de su puerto. Ya. Estaba conversando hace un ratito, capitán, con una de las alumnas, una de las grumetes, de apenas 20 años de edad. Y yo le preguntaba justamente qué la hizo escoger el mar, la marina, habiendo opciones en el ejército, habiendo opciones en fuerzas de tierra que quizás son menos riesgosas, es más difícil. Quizás, bueno, depende si la destacan en un lugar lejano a casa, pero yo pienso que embarcarse en un crucero sin saber no solamente qué nos espera en el mar, pero cuántos días voy a estar fuera de casa, todo eso. Hablamos ya con un hombre de experiencia, de muchos años en el mar. ¿Qué lo motivó a usted a ser marino y no a escoger una fuerza terrestre, por ejemplo? Me motivó el buen nombre que tiene la Armada de Colombia dentro y fuera del país. Es una institución reconocida por su hidalguía, por sus buenas prácticas, por su honestidad, por su responsabilidad con el pueblo colombiano. Cuando en Colombia se habla de la Armada, es sinónimo de buen nombre, de buenas prácticas, de bizarría, de tener una vida integral, ejemplar, además de servirle a la patria. Entonces, digamos que de niño uno mira el ejemplo, qué quiere ser, ¿sí? Que se ve como en un espejo a futuro. Y eso me motivó a entrar a la Armada. Ya. De esa forma. Yo pienso, no soy experto en la materia, pero yo más o menos calculo que usted está a mitad, un poquito antes de la mitad de su carrera para llegar a almirante y con el poder de Dios. Y a usted le corresponde, además de cumplir con su trabajo de acuerdo a la posición que tiene en este momento, quizás motivar a las nuevas generaciones. Con tantas influencias, el mundo ha cambiado de una manera repentina, no sé si después del COVID, no sé si pero cambió definitivamente. Llegaron las redes sociales, llegó la inteligencia artificial, y con ellos llegó también un cambio en la mentalidad de muchos jóvenes. ¿Cómo usted piensa que se puede hoy día motivar a los jóvenes
para que participen con esa misma pasión que lo hizo usted, en una fuerza que requiere esa moral interna para yo decir voy a ser marino por esa pulcritud de la que usted habla. Ok, es muy sencillo, la verdad. Si usted nos ve a todos, tenemos el mismo uniforme, el mismo corte de cabello, la misma gorra. Ese es un mensaje para las nuevas generaciones de que para la Armada colombiana, y estoy muy seguro que las demás armadas también, todos somos iguales. Aquí no hay influencias, no hay ningún tipo de ruido externo que te haga ser más o menos. La vida o quién eres te lo haces tú mismo. ¿Sí? Ese es un mensaje que nos lo dan desde el primer día que entramos. Todo el mundo se despoja de sus ropas, le colocan el uniforme y para la Marina somos iguales todos. De ahí en adelante, la diferencia en la vida la hace usted mismo. Entonces, para esos jóvenes que están pensando qué pueden hacer con su vida, pienso que si confían en sí mismos, si tienen esa valentía y esa fuerza en el corazón, que dicen, yo mismo me construyo mi vida de aquí en adelante, no necesito una influencia de nadie, no necesito que nadie más me diga por dónde es mi camino, sino que yo lo mismo lo puedo labrar. Pienso que las fuerzas militares y la Armada es el camino que necesitan. Qué bueno. Esa es la forma. Qué bueno. Capitán, muchísimas gracias por su tiempo y Gracias. que tengan una feliz estadía en la isla, que la disfruten, que se lleven de Curazao el mejor de los recuerdos.